ese enamoramiento que tiene con mi Dios y batalla para venir a la iglesia, incluso ya no viene a los cultos de la noche, pueda este mensaje y algunos más, poderle levantarlo nuevamente como el águila y vivir la experiencia más hermosa de ser un hombre enteramente consagrado a Dios. O si usted está aquí y no ha entregado su vida a Cristo, usted tiene un problema muy grande delante de Dios, que se llama pecado, y que tiene un destino llamado infierno. Y que este día, su orgullo, su soberbia, o no lo sé, pueda hacerlo a un lado para dar paso a una experiencia tan hermosa de caminar con Dios. Este canto que entonaron mis hermanos debe ser una realidad en su vida, de predicar a este Cristo crucificado. Y es triste, hermanos, saber que no todos en este mundo, vamos a poner en las iglesias, viven o han querido vivir esta experiencia de ser ganador de almas. Si usted se fija, mis hermanos, estamos muy pobres en eso. Y es hora de caminar. La obra de Dios es grande. La obra de Dios requiere manos fuertes, hombres valientes, mujeres llenas de Dios, jóvenes, que se atrevan a cruzar esa línea de temor, de vergüenza, y vivir la experiencia de ser usado por Dios. ¿Saben, hermanos, que Dios sigue llamando hombres? Dios sigue llamando mujeres, jóvenes, a esa obra bendita que Dios tiene alrededor del mundo. Hemos querido, hermanos, que esta iglesia sea usada por Dios. Y yo sé que el Señor ha hablado a la vida de muchos de ustedes, y sé que ha arrancado decisiones importantes. Que lo pueda seguir haciendo mi Dios cada domingo, cada día. Pero que no sea ese emocionalismo de que le da el mensaje. O porque todos lo hacen, yo también lo hago. Que podamos levantarnos como esos héroes de Dios que están en Hebreos 11 y decir: Señor, yo quiero ser usado por ti. Yo quiero que uses mi familia. Yo quiero que uses mi iglesia. A través de la historia de la humanidad, no sabemos cuántos miles de millones de hombres o de mujeres han existido en este mundo desde que Dios hizo a Adán y Eva. Pero dentro de esos miles de millones de hombres, es interesante, mis hermanos y hermanas, que Dios ha dejado huella en la vida de ellos para que ellos a la vez dejen huella en generaciones posteriores. Hombres de valor, hombres de ingenio, sabios, dedicados. Muchos de ellos se encuentran en las Escrituras como un mensaje de que podemos ser usados por Dios. Hoy, en este siglo, vemos un promedio de 7.5 mil millones, 7.500 millones de habitantes en el mundo. Y un grupo de esos 7.500 millones de habitantes en este mundo, vemos un rincón aquí en la colonia Libertad, en este rincón de Tijuana. Y a pesar de ser 7.500 millones de personas, hermanos, Charles Swindoll dice: las filas de los hombres humildes y valerosos se están haciendo cada vez menos. ¿Sí me escucharon, hermanos, la gravedad del asunto? Charles Swindoll es un pastor, hermanos, de la Primera Iglesia Bautista de Texas. Es un hombre que respeto y admiro por la forma en que Dios lo usa en sus escrituras. Él dice: la fila de los hombres humildes y llenos de valor se están haciendo cada vez menos en nuestras filas. Él dice que nuestro mundo se está llenando de hombres y mujeres engreídos, vanidosos. En vez de que otros señalen el éxito desvergonzadamente, ellos mismos lo proclaman a son de trompeta. Yo creo que nuestros jóvenes o adolescentes, mis hermanos, el mundo desea verdaderos héroes que mantengan su humildad, que se mantengan firmes en la brecha, que no se les suba el éxito. Hombres que soporten el calor y el fuego de la transformación. Los verdaderos hombres de Dios, mis hermanos, los héroes de Dios, han sido transformados a través del yunque, a través del fuego purificador. Y solamente ese tipo de hombres, hermanos, son los que Dios usa para su gloria. Elías fue uno de esos hombres, un hombre de Dios, un hombre sacado de un pueblo, sacado de la letanía, del consumidor que era cada uno de ellos, a ser todo un profeta de Dios. Voy a leer primero de Reyes, capítulo 17,
versículos del 1 al 7. Primero de Reyes, lo tienen ustedes a la mano. Voy a leer desde el 29, 6, 29, 16, 29, hermanos, porque va a dar un panorama de lo que es en sí la situación. 16 primero, 16, 29, y me voy a pasar al capítulo 17 del 1 al 7. A ver si me entendieron. Voy a leer capítulo 16 de Primero de Reyes, capítulo 16, versículo 29. Termino el capítulo 16, paso al 17 hasta el versículo 7. Vamos a tener una idea del panorama de lo que se está viviendo en aquel entonces. Dice la palabra de Dios: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó, a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra de Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. El 17 dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, hijo de Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Padre, es tu palabra. Nos has de enseñar algo, Padre, sobre este varón tuyo, Señor, varón de Dios, que usaste para tu gloria. Ahora delante de mí, Padre, está una congregación amada por ti también. Y estoy seguro que tienes, Padre Santo, en la mira más de uno para ser usado por ti. Bendice tu palabra, Señor. Es tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Los que hemos estado recorriendo la palabra de Dios y los que hemos estado en la escuela dominical, hemos visto el desarrollo del pueblo de Israel, mis hermanos, desde que floreció a través del padre Abraham, luego de las 12 tribus, luego cuando José los llevó a Egipto. Pasaron más de 400 años cuando ellos crecieron como pueblo en el pueblo de Egipto. Hemos visto la historia de Moisés, que Dios lo usó para, como líder, transportar a su pueblo a través del desierto. Pasó el tiempo y llegó el momento en que tuvieron sus primeros reyes, ¿verdad? Saúl, David y Salomón. Después de Salomón estalló la guerra civil, se dividió el pueblo de Israel. En el reino del norte estaba Israel y en el reino del sur estaba Judá. Y esta división del pueblo de Israel se mantuvo, hermanos, durante muchos años. Pasaron muchos reyes, pasaron muchos monarcas, pero lo que dice la Biblia, hermanos, me entristece. La mayoría de ellos fueron malos delante de Jehová. Dice la Biblia: hicieron lo malo delante de Jehová. Y aquí entra Acab. Y lo que acabamos de leer, mis hermanos, en el capítulo 16, dice que Acab era de los peores. Si había idolatría, si había promiscuidad, si había pecado sexual, dice, Acab fue de los peores que tuvo el pueblo de Israel. Había derramamiento de sangre, había asesinatos, había crimen, no había la justicia que se buscaba. Crimen, malignidad, intriga, engaño, odio prevalecía sobre el reino de Israel. Cuando Acab reinó, dice, fue el peor de todos, dice la misma palabra de Dios. Acab se casa con Jezabel, una mujer mala, idólatra, que orilló a Acab a adorar a Baal. ¿Cómo las mujeres nos arrullan siempre algo, hermanos, si no nos mantenemos fuertes?
¿Están de acuerdo, hermano? Ese era Acab, un hombre que se movía conforme a las circunstancias, pero Jezabel lo orilló a adorar a los Baales. En ese momento Dios, cansado del pecado, llama a Elías, un hombre de Dios, un hombre que viajaba solo, un hombre que trataba de despertar a un populacho que se había olvidado y ya no sabía ni quién era Dios. Hoy en día, hermanos, en el siglo XXI que estamos viviendo, yo le doy gracias a Dios por esos pocos hombres que todavía predican con toda la unción del Espíritu Santo sobre un pueblo que ha perdido el primer amor. Sobre un pueblo que en forma constante invade al mundo y trae las cosas del mundo al pueblo de Dios. Un pueblo que combina lo santo con lo profano. Todavía hay pastores y siervos y predicadores que se levantan, mis hermanos, sobre a todos aquellos que tienen apatía espiritual. Hombres que se levantan y mujeres incluso, hermanos, que quieren sacudirnos de la frialdad espiritual. Tratan de despertarnos. Templos vacíos. Gente que batalla mucho para adorar a Dios. A través de la historia, mis hermanos, Dios utiliza hombres de la calidad de Elías para buscar un avivamiento en los corazones de su pueblo. Todavía busca personas que prediquen mensaje, que transformen vidas, personas de valor, héroes auténticos, unidos, ungidos por el Espíritu Santo, para llevar a cabo su bendita obra. Elías, David, Esther, Moisés, José. En los últimos siglos, Juan Knox, David Livingstone, Spurgeon, Martín Lutero, Juan Knox. Y muchos hombres de Dios, hermanos, que dejando atrás la comodidad del mundo, deciden vivir la experiencia más hermosa de ser usados por Dios. Hoy los tiempos, hermanos, no están mejor que con Elías. Sigue habiendo pecado sexual por todos lados, sigue habiendo promiscuidad, sigue habiendo hombres sanguinarios a nuestro alrededor, hay gente mala a nuestro alrededor. ¿Qué podemos aprender de Elías, mis hermanos, para bendición de nuestra vida el día de hoy? Vamos a ver 3 puntos que pueden servirnos a ustedes y a mí a levantarnos de la pereza espiritual, del cristianismo cómodo, de ser simplemente oyente de un culto en la mañana porque en la tarde usted tiene otros planes. Que podamos aprender de este tipo de hombres, mis hermanos, cómo vivir la experiencia más hermosa de ser usado por Dios. ¿Qué aprendemos de Elías, mis hermanos? Primeramente, Elías nos enseña que Dios busca personas especiales en tiempo de dificultad. Dios busca personas especiales en tiempo de dificultad. Necesitaba un hombre especial. El pueblo de Israel estaba en la más profunda de las oscuridades. Necesitaba un hombre que hiciera brillar su luz en medio de esa oscuridad. Recuerden que la vida moral de los reyes, mis hermanos, estaba por los suelos. Recuerden que va a predicar a un mundo lleno de violencia, de inmoralidad, de idolatría, que era el pueblo que vivía Israel. Y hoy en día, hermanos, es lo mismo hoy en día. O a lo mejor estamos peor. Y Dios busca personas especiales. Si Acab era un rey de los más perversos, de los más idólatras, asesino y envidioso, Dios necesitaba un hombre de calidad que pudiera estar a la altura del problema en que vivía Israel. Lo curioso, mi hermano, es que Dios no lo buscó en la corte ni en el palacio, ese tipo de hombre que él necesitaba. No lo encontró en los profetas que estaban con la cabeza baja, aceptando todo lo que Acab dijera. Ni siquiera lo encontró en las casas de personas comunes. Lo encontró en un pueblo olvidado, Tisbe. Dice el versículo 17, capítulo 1. Entonces Elías Tisbita, era el apellido de donde eran ellos. De allá sacó a este varón, a un hombre que habría de pararse solo en la brecha. Un hombre que habría de pararse frente a un rey sanguinario, que lo más seguro es que no le iba a gustar lo que le iba a decir. Dios buscaba un hombre que tuviera la determinación de enfrentarse solo. Alguien que tuviera el valor de decir: Acab, eso que estás haciendo está mal delante de un Dios santo. Alguien que pudiera medirse a la altura de ese idólatra y poder decirle: Dios es Dios y Él es un Dios santo. Hermanos, no era fácil hacer eso que Elías iba a hacer.
Él era el mandamás sobre el pueblo de Israel. Era el rey. Él hacía lo que le venía en gana. Pero había alguien que tenía que llegar delante de él y decirle, Dios es Dios. En nuestra cultura hoy en día, hermanos, tenemos gente que está en secundaria, en preparatorias, en universidades, fábricas, hospitales, negocios. Y Dios está buscando de esta iglesia y de su pueblo, hermanos, gente que puede impactar el lugar donde trabaja. Usted sabe que la perversión, yo digo con mis compañeros maestros, pero usted puede decir sus compañeros doctores, sus compañeros de fábrica, sus compañeros de los vecinos, qué vida tan inmoral llevan muchos de ellos, qué obscenidades hablan. Se necesitan hombres y mujeres jóvenes de altura para que puedan presentarse entre ellos y oigan, Dios es Dios. Hombres y mujeres que no se callen ante la burla, ante la crítica, ante el señalamiento. Necesitamos personas hoy en día, como en el siglo de Elías, que no se amilanen ante el peligro de que puedan ser corridos del trabajo incluso, o que su negocio se venga abajo por el hecho de que usted sea cristiano. Necesitamos hombres y mujeres jóvenes que me escuchan, que promuevan las cosas de Dios, que estén dispuestos a enfrentarse solos, mis hermanos. Necesitamos hombres y mujeres que sean valientes en el siglo XXI, que tal vez no vamos a buscar al presidente de la República porque no nos van a dejar llegar a él, pero sí podemos impactar al mundo que nos rodea en ese medio ambiente en que usted se mueve. Me gustó mucho la pancarta de un joven en el centro de Las Vegas, no sé si usted lo vio, un joven que decía, ¿a quién sigues? ¿A Jesucristo o al pecado? En medio de Las Vegas, usted sabe que ahí no hay noche ni día, ¿no? Siempre está llena. Este joven estaba con una pancarta diciendo que el pecado lo llevaba al infierno y solamente Jesucristo lo podía llevar al cielo. No cualquiera se para, hermanos, ante una muchedumbre que busca pecado y más pecado. Hoy en día Dios te sigue buscando Elías, que no teman ante la dificultad de la situación. Hermano que me escucha, joven, ¿cómo está su vida espiritual? ¿Cómo está su estatura moral? ¿Cómo está su integridad? ¿Ha corrompido sus principios éticos cristianos para que no sea usted señalado? ¿Qué ha hecho usted fuera de las cosas de Dios para que su negocio prospere, para que no lo humillen? Persona que me escucha, ¿ha corrompido su fe en el mundo en que lo rodea? ¿Ha negado a Cristo para ser aceptado? Tal vez usted quiere ganarse un ascenso, pero para eso usted tiene que negar a Jesucristo. O tal vez usted se ha hecho de la vista gorda ante las cosas que hacen sus compañeros con una conducta indecorosa. Hoy más que nunca la gente ya estamos viviendo los últimos tiempos, mi hermano. A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Necesitamos Elías que se paren ante la brecha y lleven el mensaje divino. Jesucristo es Dios. Sigue buscando hombres llenos del Espíritu Santo que puedan compartir el mensaje de Dios en esos tiempos de dificultad. Mire, hermanos, yo creo que vamos a vivir los últimos tiempos antes del rapto. No lo aseguro porque no lo puedo asegurar. La Biblia no dice fechas. Pero ¿cómo hay pecado a nuestro alrededor? ¿Cuánta porquería hay a nuestro alrededor? Hoy más que nunca nuestra luz debe brillar como lo brilla Elías. La maldad se sigue desparramando. Dios sigue buscando personas, mis hermanos. Y yo creo que ha bajado su vista esta iglesia para impactar el cañón, nuestra colonia, nuestra ciudad. Una segunda lección que podemos aprender de Elías, mis hermanos, es que los métodos de Dios a menudo nos sorprenden. ¿No lo cree usted? El pueblo de Israel
con este rey que tenía, hermanos, idólatra, no levantó un ejército, ¿se fijan? En la bendita palabra de Dios. Para acabar con Acab y Jezabel, no levantó un ejército, escogió un hombre. Tampoco envió gente brillante para defender su causa, escogió a Elías. No mandó gente de alcurnia para impresionar a su majestad con algunos dones o talentos, escogió un hombre sencillo, un hombre como usted y como yo. Dios no hizo lo que tal vez usted hubiera imaginado. Siempre, hermanos, Dios trabaja con la forma más impensable, lo imaginable, lo fuera de lógica. Escogió a un varón, a un hombre de Dios, un hombre como usted y como yo. Ahora, la historia les había dicho muchos hermanos antes de llegar acá, habían hecho lo más inmoral que estaban viviendo, sabían la forma en que vivían los reyes de años pasados. Pero saber que Acab estaba haciendo lo peor. Acab, hermanos, se propuso levantar altares a Baal porque su esposa lo influenció para traerlo a su reino. La idolatría estaba en su apogeo. El pueblo de Dios ya no sabía ni quién era Dios ni quién era Baal. Pero Dios tiene control de todo. Escogió a Elías, un hombre sencillo como usted y como yo. Qué increíble trabaja Dios. ¿Qué pasó con las murallas de Jericó? Usó trompetas. Y eran murallas gruesas, de varios metros de grosor y de varios metros de altura. Y usó trompetas y dándole vueltas a Jericó. Para llamar a Moisés, utilizó una zarza. Abrió el mar rojo para cruzar su pueblo. La historia de Gedeón me sorprende. Cuando él, escondiéndose de todos, lo escogió para ayudar a su pueblo. Y Gedeón escogió teas y cántaros para asustar a un pueblo que era de los principales guerreros en aquel entonces. Así que cuando usted se presente, hermanos, y crea que Dios lo está llamando, siempre piense que Dios va a hacer lo más impensable de lo que usted pudiera pensar. Tal vez usted sienta que no puede dar el ancho en ese ministerio que Dios lo está usando. Tal vez no canta, no predica o no sabe enseñar como otros lo hacen. Tal vez usted piense que hay mejores personas mejor calificadas que usted para un ministerio. Y tal vez los haya mejor que usted. Pero cuando Dios decide usarlo, Dios lo prepara para su obra. No lo manda con las manos vacías. Tal vez usted diga, yo no sirvo para esas cosas. Pero hay un enemigo llamado Satanás que nos hace llenar la cabeza y nos llena de mentiras. Y desgraciadamente le ha funcionado cuando muchos de nosotros ya no trabajamos ni servimos como Dios quiere. Tal vez usted esté perdiendo un ministerio, hermanos, que Dios le está poniendo enfrente, pensando usted que no podrá desarrollarlo. Tal vez el diablo le haya dicho que hay otras personas que son mejores capaces que usted. Pero recuerde que Dios usa siempre métodos sorprendentes. Métodos que no tienen sentido para nosotros. Nuestra mente es finita, la de Dios no. La de Dios es infinita. Nosotros vemos hasta donde nuestra nariz llega. Dios ve más allá y ve los resultados. ¿Se acuerda cuando David iba con un gigante, mi hermano? Era un hombre gigante. Cuando llegó a llevarles el queso y la comida a sus hermanos, escuchó a ese paladín Goliat decir, a ver, ¿quién de ustedes cobardes se ponen conmigo? Y todos, decía el pueblo de la Biblia, que estaban temerosos de enfrentarse con él. Ya iba un chaparrito, porque era joven todavía. Agarró 5 piedras y una onda. ¿Fue por astucia de David? No. Fue la gracia de Dios. A mí me da mucho gusto ver cómo Dios derrumba murallas como las de Jericó al son de la trompeta. Eliseo curó o desapareció un potaje lleno de veneno a través de rociar simplemente harina. Los leones, mis hermanos, no devoraron a Daniel en ese foso, ni sus amigos fueron quemados en ese horno ardiente. Dios trabaja de una manera que menos nos imaginemos.
Pablo dice en 1 Corintios, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Tal vez usted diga, yo no puedo predicar, yo no puedo dirigir una célula, me da vergüenza repartir un folleto. Usted hágalo, usted vaya, usted predique, usted testifique, porque Dios, hermanos, no se vale de nuestro léxico, de nuestra fuerza, de nuestra juventud, sino lo que el Espíritu Santo puede hacer a través de usted. Increíble versículo mismo. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios y a los malos. Mire, persona que me escucha, si usted se siente inútil, ese es el material que Dios usa para su obra. Y se siente menospreciado, que no puede, está usted en el plan de Dios. Por último, Dios busca personas especiales. Los métodos de Dios son impensables. Pero no olvide, hermanos, estamos parados frente a Dios. ¿Qué dice el Primero de Reyes 18:15, hermano? Un hermano fuerte que lo lea. 18:15. Y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Si algo nos va a motivar, hermanos, y usted quiere arrancar una decisión de su corazón, nunca olvide que Dios siempre está enfrente de usted. Esa es nuestra ganancia, esa es nuestra victoria. No lo bueno que sea para cantar, no lo bueno que sea para hablar, no lo bueno que sea para relacionarme con los demás, porque Dios está con nosotros. Elías no pudiera haber hecho nada, hermanos, frente a Acab. Acab simplemente hubiera dicho, ¿sabes qué? Córtenle la cabeza. Le cortan la cabeza y se acabó Elías. Pero Elías decía, pero no se te olvide que yo estoy frente a Dios, Jehová de los ejércitos. Jóvenes que me escuchan, señoritas, hermanos, cuando venga el llamamiento, yo no sé dónde Dios lo va a llamar. Yo veo en mi hermano Miguel muchos deseos de servir a Dios. Y yo sé que Dios lo está preparando para algo. Yo veo a mi hermana India en ese problema que tiene, esa enfermedad, que Dios lo va a usar para algo. Y yo veo en algunos de ustedes que tienen dones y talentos que de alguna forma Dios va a desarrollar, porque Dios va a estar parado junto a nosotros. El Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Qué bendición tenemos, hermanos, de tener la calidad de Dios que tenemos. Porque tú estarás conmigo. Dios sigue buscando gente que crea en Él. Dios sigue buscando gente que le crea a Él. Hombres y mujeres que vivan de la bendita palabra de Dios y que se sientan incompetentes y débiles en muchos aspectos. Ese es el material que Dios usa para avergonzar a los sabios. Miren, hermanos, todos los héroes de Dios no eran Superman ni superhéroes. Toda la lista de Hebreos 11, hermanos, eran hombres comunes como usted y como yo. Yo quiero que se grabe eso, mi hermano, porque Satanás ha hecho mucha mella en nuestra mente donde nos dice, tú no eres para eso, tú eres incapaz, hay otros mejores que tú, hay otros que lo hacen mejor que tú. Y déjeme decirle, hermanos, le creemos más al diablo que a Dios. Mientras usted es lo mejor, mi hermano, Él sabrá usarlo como Él solo sabe hacerlo. Se cuenta la historia de un estudiante llamado Samuel, que siempre actuaba de una manera sorprendente en las obras de teatro que él vivía. Era bueno para todo, era un buen actor. Era tan buen actor que siempre opacaba al que estaba trabajando a un lado de él. Era la envidia de muchos. Prontamente iban a hacer una obra y le dijeron, ¿sabes qué, Samuel? Tú vas a ser el mayordomo. Lo único que vas a hacer es vas a estar parado en la puerta. Es lo único que vas a hacer. ¿Quién cree que hizo el mejor papel? Samuel. Iba a estar parado nomás. En que se llevó el premio fue Samuel. Cuando usted haga lo que tenga, lo que usted tenga en sus manos, cuando usted le diga a Dios, Señor, usa mi vida, no sé a cuál
sea el papel que Dios tiene para usted. Pero lo que Dios hace en usted es quien marca la diferencia. Nunca olvide lo que dice Dios. Tú estás de pie frente a mí. Tú estás conmigo. Dios sigue buscando personas que marquen la diferencia en este mundo. Hermanos, los cristianos no tenemos por qué ser mediocres. ¿Sí me están escuchando, mi hermano? No tenemos por qué ser mediocres. No tenemos por qué hacer las cosas a medio. No estamos solos. Tenemos la unción del Espíritu Santo. Tenemos a Dios en nuestras vidas. Tenemos a Él quien nos dirige. No tenemos por qué ser mediocres en este mundo lleno de pecado. Hoy más que nunca Dios sigue buscando hombres de Dios. Ahora, hermanos, son pocos los que lo han hecho. Son pocos los que dejan la comodidad del mundo y sus planes para dedicarlos a las cosas de Dios. Si Dios lo llamara, hermanos, ¿está usted listo para su obra? ¿Usted dejaría sus comodidades para, cansado del trabajo, agarrar la Biblia, hermanos, y cruzar Tijuana y llevar un ministerio a la cárcel, a un hogar, un discipulado? ¿Está usted dispuesto, mi hermano, aún con su cansancio y no ha visto a la familia, cruzar Tijuana y llevar el mensaje a los perdidos? ¿Está usted dispuesto a ser el Elías de hoy en día? A pararse frente a la multitud y, aunque se burlen de usted, decirle a Dios: Señor, cuenta conmigo, cueste lo que cueste. Elías tuvo ese valor, hermanos, y cumplió. Y cientos de hombres lo han hecho, para vergüenza de las mentiras de Satanás. Pero yo quiero que este mensaje, hermanos, no quede aquí. Yo sé que Dios está llamando a ti, gente, para su vida. Cierra sus ojos, vamos a orar. Yo quiero hacer una invitación, mi hermano y mi hermana. Y yo sí quiero decirles, hermanos, no quiero que sea emocionalismo. Yo no quiero que se levante porque su hermano, su esposo, su pareja, su familia se levantó. Pero esto es una decisión, hermanos, que tiene que cambiar su ministerio. Van a cambiar sus comodidades. Es una decisión que se requiere valor. Y es posible que usted se quede sentado y lo voy a entender. Pero yo quiero orar por usted. Yo quiero que le diga a Dios esta mañana: pastor, ore por mí. Yo quiero que Dios use mis dones y talentos. Tal vez no voy a ser como Elías, pero en lo poco sencillo que soy, yo quiero ser ese hombre. ¿Habrá alguien que diga: pastor, ore por mí? Póngase sobre sus pies. Yo quiero orar por usted. Yo sí le ruego, hermanos, que le diga a Dios esto con sus palabras: usa mi vida. Usa mi vida. Si usted queda sentado, lo entiendo, porque esto es para valientes, mi hermano. No es para cualquiera. No es para mediocres. Es para hombres llenos de valor, que estén dispuestos a enfrentar su mundo. Padre, aquí está la respuesta a tu mensaje, Señor. Tú sabes que por lo general yo no ruego, Señor, porque tu invitación no es para rogar. Aquí están tus valientes el día de hoy, Padre, en el 2014. Aquí están los que han escogido, Padre, vivir la experiencia de ser usados por ti. Hay jóvenes, Padre, hay señoritas, hay varones, hay damas, hay gente mayor. Ahora, Padre, yo me hago a un lado para dar paso a tu Santo Espíritu. Toma sus nombres, Señor, y empieza a ponerlos en el campo. Algunos quedaron sentados, Padre, tú sabrás por qué. No los juzgo ni los critico. Tal vez te pueda decir: no los dejes tranquilos ya, Señor, hasta que tomen el valor de decirte: usa mi vida. Te doy gracias por tu palabra, que no ha vuelto vacía, Señor. Son tus valientes, como los valientes de David. Tal vez no tengan nada en las manos. Todavía sus dones no los han desarrollado. Todavía tengan miedo, Padre, pero se pusieron sobre sus pies. Úsanos, Señor, yo junto con ellos. Bendice sus vidas. Y gracias por lo que vas a hacer.
en el nombre de Jesús. Amén.